¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta charla con el equipazo, y en esta ocasión vamos a hablar de cuestiones laborales. A propósito de la nueva realidad que hemos enfrentado pues desde marzo para acá, del home office, de las jornadas laborales, los horarios prolongados, los despidos y todo esto que tiene que ver con el derecho laboral, pues con un especialista que ustedes ya conocen y que es autor de Las pensiones, el gran desafío pendiente de México, y a quien tú vas a presentar adecuadamente, mi querido Carlos Castellanos. Además, con mucho gusto, es el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, a quien todos ustedes ya lo conocen. Es doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad San Pablo CEU, allá en Madrid, España. Doctor, bienvenido. Mil gracias por aceptar platicar con nosotros una vez más en estas charlas con el equipazo. Al contrario, Blanca y Carlos, para mí es un gustazo estar en el equipazo. En verso sin esfuerzo le salió, doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor, home office y van como con las largas jornadas, ¿no? La gente estaba al principio muy, bueno, asimilando el asunto del home office, luego algunos muy cómodos, pero luego algunos trabajando jornadas demasiado largas, casi 24 horas, como ya sin descanso. ¿Estábamos legalmente en materia laboral preparados para el escenario que hemos enfrentado a lo largo de estos meses? Pues definitivamente la respuesta es que no estábamos preparados. Y quizá por una razón sencilla de comprender, porque nadie nos esperábamos que llegara esta pandemia a nivel global. Claro. Ya habíamos tenido una el siglo pasado, que también duró un par de años, con una serie de oleadas. O sea, eso de que estamos aplanando la curva, yo no veo que se aplane nada, ¿eh? Estamos en una especie como de meseta y que se está prolongando y que se calcula que a mediados de septiembre puede comenzar apenas a realmente verse algún descenso. Pero el problema es lo que estamos viendo en Europa. ¿Por qué? Porque ya hay rebrotes, una nueva oleada de contagios, y otra vez van a cerrar esto. Esto de la pandemia, más allá de que ya sabía la autoridad en materia sanitaria de que podía llegar, ya incluso se había previsto que para 2020 iba a haber una pandemia de gran calado, viral sobre todo. Pues en realidad nos pilló además con el cambio de gobierno, con las políticas que hubieron en el sentido de terminar con el Seguro Popular de Salud, que también estoy de acuerdo, no era ni seguro, ni popular, ni de salud, sino de simples enfermedades básicas, porque era una forma de extender el servicio de salubridad nacional que habían diagnosticado diversas organizaciones internacionales, como la propia OMS, como el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Que empezamos ahora en este tema, pues a principios de siglo, pero curiosamente cuando se deja atrás el Seguro Popular y se lanza el Instituto del Bienestar del actual gobierno federal, que entró sin, digamos, sin tener la capacidad operativa para atender a la población, pues todo se tuvo que cambiar y recargar. Quiero que los nuestros Seguidores. audiencia, ¿no? Sea por video, por escucha, lo puedan comprender. No estoy hablando aquí de temas políticos. Estoy hablando de que no solo se nos armó una tormenta perfecta, porque llega la pandemia, llega con un cambio nosotros también de lo que digo yo, el servicio sanitario popular, o sea, para la población, porque quienes estaban seguros de contar con ese servicio eran quienes tenían seguridad social, y sin embargo, quienes tienen seguridad social es un sector, un segmento de la población muy pequeño. ¿Por qué? Por una razón simple, porque primero no tenemos una
¿qué diría yo? Una educación previsional en nuestra población. Así estamos en América Latina. México no es el único. Quizá es por tradición de los propios españoles, ¿no? Que nos vinieron aquí hace ya un ratito y nos dejaron la impronta de ser así. Nosotros, ¿quién de nosotros, por ejemplo, ahorra de su salario? Y muchos me van a decir, es que no nos alcanza el salario que obtenemos para poder ahorrar y poder estar, digamos, haciendo una alcancía para cuando se ofrezca. Pero es que yo, por ejemplo, que he trabajado con el Instituto Max Planck de Alemania, sé que un alemán, casi por educación, el 30% de lo que obtiene al mes lo guarda para cuando se ofrezca, ¿eh? Ujú, Se claro. trata de una cultura distinta a la nuestra, pero incluso en propia Europa ahorita están colapsando los sistemas pensionarios y lo están en todas partes. Y el tema de esta contingencia simplemente vino a darle el tiro de gracia a nuestro eh, malísimo servicio sanitario, porque ahora, y esto se han quejado algunos que son asegurados, ni siquiera ellos pueden entrar porque otros que no son asegurados están ocupando las camas. Sí. Pero es evidente que la solidaridad es el eje en que gravita la seguridad social. El tema es que no tenemos un sistema potente de seguridad social. Y hoy más que nunca se ha demostrado no solo la ineficacia en materia sanitaria, sino también en el tema pensionario. Ujú, Y ujú. ahora se está demostrando que no estábamos preparados con un sistema de seguridad social que realmente pudiera responder a las necesidades. Porque si lo tuviéramos, por ejemplo, el primer mes o el segundo mes o el tercer mes y hubiera en México el seguro de desempleo, ese seguro, que es como una especie de seguro catastrófico, ¿sí? Cuando perdemos el empleo, pues opera y nos protege. Pero es que México no reconoció esa parte del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo que data desde antes de que ustedes nacieran. Mm. Data de los años 50, de inicios de los 50, ¿no? Y en México está vigente, pero por alguna razón no se ha podido sacar adelante el seguro del empleo. ¿Y por qué? Porque en México también tenemos una incultura acerca del empleo. Los patrones siguen aprovechando de los trabajadores, los siguen utilizando como para hacer riqueza y la compensación, pues realmente, como decías al principio, Blanca, si estamos trabajando ¿no? con home office como a mí me está ocurriendo, pues yo trabajo ahora más de lo que yo trabajaba. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el trabajo de otros también Ah, y andar pensando en ese tipo de situaciones. Y mi pregunta es, ¿y qué pasa si yo me enfermo ahorita? ¿Qué exacto. ¿Qué va a pasa hacer? Claro. si por el estrés, porque, bueno, a mi edad no es muy fácil manejar las tecnologías, Mm. me pasa, no sé, me da un infarto o alguna cosa por el estilo. ¿Sería riesgo de trabajo? ¿Sería riesgo de trabajo si yo me enfermo de COVID? Claro. Qué interesante, doctor. Muy Yo tengo, como siempre lo digo, decía Albert Einstein y con sobrada razón, que en la ciencia, y el derecho es una ciencia, en la ciencia jurídica, eh, eh, es más importante las preguntas que sus posibles respuestas. Preguntémonos, ¿de veras nos sentimos a salvo del COVID si estamos confinados, encerrados? Ujú. Porque yo me puedo infectar por otros medios también, ¿eh? Alguien que llega y deja, no sé, una bolsa, un paquete, algo que pedí para la calle para no salir, y aquí estando yo en casa, puedo contagiarme de COVID. ¿Me ayudarán en eso? ¿Quién me ayuda? Lo que quiero decir, doctor, es que en esto, la primera pregunta que hacía de si yo enfermo en ese momento y estoy trabajando en casa y tal, o si me caigo porque voy a sacar un libro de algo para el mismo trabajo, ¿es considerado riesgo de trabajo? Ahí hay un vacío enorme en la ley, ¿verdad? Claro,
Claro. Y no está, nuestra normativa jurídica no alcanza para eso. Sobre todo, ¿cuál fue el énfasis de la reforma de 2019, de 1 de mayo de 2019, a comparación de leyes de las legislaciones anteriores? Es que estamos en el siglo XXI y es la era de la tecnología. Y es evidente que las tecnologías son una herramienta, pero esa herramienta no estamos preparados tampoco para manejarla, ni tiene el país la capacidad de dotar, por ejemplo, a quienes iniciaron antier las clases y que no tienen internet. ¿Qué es Zoom? Pues no saben lo que es un Zoom, ¿no? No tienen una tableta, no tienen una computadora, no tienen conectividad, pues entonces están abandonados. Y si a esto le agregamos, doctor, el hecho de que pues muchas personas están siendo despedidas en estos momentos, de que algunas empresas pues no les queda de otra más que decirles a sus empleados, pues mejor tómate unas vacaciones y cuando te termines todas las vacaciones que tienes, regresas y vemos después qué hacemos. Hay algunas otras empresas que incluso le disminuyeron el sueldo a sus trabajadores y en otros casos, considero yo quizás los peores, incluso las empresas han tenido que prescindir de los trabajadores. Legalmente hablando, ¿cuál es el camino? ¿Qué tiene que hacer un trabajador si de por sí en una situación, por llamarla de alguna manera normal, es complicado o son complicadas estas relaciones laborales? En esta situación por la pandemia de COVID-19 y cuando sabemos que muchos lugares permanecieron cerrados meses completos, que los tribunales apenas empiezan a regresar a abrir en algunas zonas. Es decir, todo este panorama pareciera ser que deja total y absolutamente desprotegida a la gente, doctor. Claro. Y mira, quiero decirte, si tú ves estadísticas, las estadísticas, por ejemplo, duras de datos duros del INEGI o del propio IMSS, lo que vas a encontrar son unas enormes diferencias. ¿Por qué? Porque solo es un reducido grupo quienes están en el IMSS. Y además pueden estar afiliados, a lo mejor, pero es muy posible, yo te diría que hasta probable, que estén subafiliados, o sea, con un salario inferior al real del que perciben. Y nadie se imaginaba que esto podía suceder, porque esto es como una especie de pesadilla, ¿no? Yo todavía me digo, oiga, tengo 6 meses, desde marzo hasta acá, es que yo nunca había estado en una situación similar. Y claro, el estrés también ese tiene mucho que ver con los efectos del empleo a distancia. Pero el asunto aquí es que si hablamos de lo que la Organización Internacional del Trabajo maneja como trabajo total, esto incluye, 1, tanto a los empleados como a los trabajadores del sector informal de la economía. ¿Cuál es el tamaño de nuestro trabajo formal en México? 4 de cada 10 trabajadores. Y 6 de cada 10 trabajan porque todo mundo trabaja, pero no todo mundo trabaja empleado. Por eso yo distingo empleo de trabajo. ¿Ok? Y en este punto, si yo me voy a las estadísticas del trabajo total, del trabajo que incluye a todos, porque todos trabajamos, yo puedo asegurar que aparte con el tema del desempleo, que se han perdido al menos 2 millones de empleos en estos 4 o 5 meses últimos. Imagínense nada más cómo estarán aquellos que tienen que decidir entre si se mueren de COVID o se mueren de hambre. Y en este país, en donde todavía nuestra cultura no alcanza a comprender que estamos con un fenómeno mundial, que este no es un tema que puede ser discutido por nadie, pues todavía dicen, yo he visto a muchas personas que dicen, es que esto es un invento del gobierno, de los gobiernos para manipularnos, para quitarnos nuestra libertad, y es mi derecho humano no usar cubrebocas. Y luego
si no hay ejemplos, porque yo creo que yo estoy en la educación pues desde hace casi 50 años, ¿eh? Y yo sigo pensando que el ejemplo es la mejor forma de educar. ¿De qué le sirve decir a mi hijo, no bebas si yo bebo? Si me ve beber, no fumes si veo que yo estoy fumando, come sano si yo veo que me estoy yendo a las, no sé, a las pizzas, a las hamburguesas, a los taquitos. Pues, digo, en realidad, las palabras no cambian las cosas, pero nosotros sí tendríamos que cambiar y nos va a hacer cambiar, ¿eh? Esta pandemia nos va a leccionar en el sentido de que tenemos que valorar también nuestro trabajo y tenemos que valorarnos como personas. Justamente ahí, una vez que pase la pandemia o ahora que ya estamos en medio de la pandemia, una vez que empiece en los trabajos del Poder Legislativo, ¿en qué temas se tendría que trabajar de manera prioritaria para lograr proteger esta nueva normalidad de la que a lo mejor algunas cosas, algunas herramientas que ya aprendimos, que ya se ejercitaron, se quedan, como puede ser el mismo home office, por lo menos con mayor frecuencia con la que se hacía antes, pero con un marco legal adecuado? Sería una de las normas. ¿Y cuáles serían las otras normas en las que se tendría que trabajar? Que usted, que es especialista en derecho del trabajo y de la seguridad social, tiene como el panorama, el horizonte completo de cómo hacer para tener un marco legal que proteja a los trabajadores. Bien, yo agradezco mucho la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es considerar que si en México tenemos atado el empleo a la seguridad social, habría que irse por dos distintas vías. Primero, por el lado formal, digamos, material también del empleo del trabajo. Por el otro lado, tendríamos que pensar en cómo damos la seguridad social, por ejemplo, en el tema del home office, del trabajo a distancia, el trabajo a domicilio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estructuramos? Pero a la par. ¿Y cómo lo metemos al tema también de las pensiones? ¿Por qué? Porque si yo me enfermo y por, como decía, no sé, un infarto cerebral o cardíaco, yo soy diabético, entonces puede ser, es probable que mi muerte pueda ir por ahí. Y me lo han dicho no solo el cardiólogo, sino quienes saben acerca de este tema. Pero o estuviera obeso, que no lo estoy, pero con una enfermedad de esas que les llaman mórbidas, bueno, ese tipo de cuestiones también lo tiene que proteger la seguridad social. El punto aquí es que tendremos que reconstruir nuestro sistema de seguridad social y adaptar nuestro sistema laboral, no solo para eso, sino también para el trabajo remoto. Porque ahora yo puedo estar, ahorita podría estar en, no sé, en España, donde también a veces imparto clases allá, y puedo estar trabajando y estando con ustedes, y yo estaría trabajando. O puedo estar con mi universidad, en la Universidad de Guadalajara, como lo he estado trabajando durante todo ese tiempo. Y este tiempo de encierro me ha servido para meditar en que estamos lejos todavía de concluir la reforma laboral. Esto es muy importante, ¿eh? Porque si tenemos nosotros, por ejemplo, figuras jurídicas que respetáramos, por ejemplo, en materia de derecho colectivo de trabajo, no hubiéramos determinado por el Consejo de Salubridad General, no se hubiera determinado una emergencia sanitaria, dizque por causa de fuerza mayor, que sí lo es, ¿no? Sino se hubiera determinado lo que la propia Ley Federal del Trabajo establece ya, en el sentido de que se declararan una contingencia sanitaria, que los empleados no pagaran el primer mes, que se cubriera un salario mínimo, ¿sí? Pero que le siguieran dando cobertura, por ejemplo, el tema de la seguridad social, porque quienes se quedaron desempleados antes podían ir, aunque estén ahorita yendo a otros hospitales porque está, digamos que subrogado ese servicio que no sea COVID, yo podría seguir con mi atención médica de diabetes, pero ahora no puedo. ¿Por qué? Pues porque yo soy sujeto
a infectarme de COVID y se me infecto de COVID, pues de plano, digo, ya a esta situación, por cuestiones de edad, lo más probable es que yo fallezca. ¿Y qué pasa con esto? ¿Recibiría mi liquidación laboral? Imagínense que yo, por ejemplo, a mí no me han despedido oficialmente, no me han dado el aviso de despido, porque ¿a quién le han dado el aviso de despido? A nadie. Y sin embargo, por ejemplo, la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje ya avisó que iniciaba operaciones hasta el 31 de agosto, tengo entendido. ¿Esto qué implica? Pues lo que implica es que yo no tengo a quién acudir porque también se suspendió el servicio esencial de la justicia. Sí, sí. Eso es un gravísimo problema. Y yo entiendo que tenían derecho también los trabajadores de la justicia, de quienes están operando la justicia, en diversos tribunales, los civiles, los penales. Bueno, los penales han tenido que seguir trabajando, sí, pero hay un montón de gente enferma, ¿no? Esto, pues me parece que ¿qué hacemos en esas circunstancias? Ya por fin se puso en marcha, en base a esto, la presentación electrónica, por ejemplo, de demandas. Pero si yo no tengo a dónde acudir, pues, ¿quién me ayuda? ¿Quién me auxilia? Entonces, yo conozco decenas de miles de casos. No les exagero porque me envían reportes de todo. Yo presido también la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Sé de qué estoy hablando. Y me dicen, no, acá en Nuevo León esto, acá en Yucatán esto, acá en Querétaro esto, ¿no? Así están ocurriendo la cuestión del tema del desempleo. Y ni siquiera saben si están despedidos o no. Y nadie les paga. Sí. Y están en el limbo. O sea, esto es una situación de veras muy compleja, muy, muy compleja. Y lo que está pasando es que, no sé si ustedes lo saben, teníamos ya la mitad de la población en pobreza. No, pues se va a incrementar a 2/3 partes de la población en pobreza, ¿eh? Y esto no es un dato menor, porque es un dato de la Organización Internacional del Trabajo, que ve a las Américas como el continente con más conflicto por el tema del COVID y por el tema del empleo, y económico también, y también avalado, por ejemplo, por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Eso es el futuro de 1 o 2 años máximo, 2/3 partes de la población en pobreza. Y vamos a descender entre 10 a 20 años, esto lo dijo Heath, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que sabe de lo que está hablando, que sabe de lo que está hablando, vamos a retroceder 20 años de avances en materia de pobreza, de superar la pobreza. Doctor, qué bueno que ha tocado el asunto desde la perspectiva de los trabajadores que van a quedarse o que ya están vulnerables. Por eso es que aquí creo que valdría la pena decirles a todos ellos qué tienen que hacer en caso de que se encuentren en alguno de los supuestos que usted ya mencionó. Por ejemplo, uno de ellos, pues que hayan sido despedidos, qué tendrían que hacer, en qué se deberían fijar, qué deberían recibir de parte de sus empresas y en caso de que no lo reciban, pues, ¿qué opciones les quedarían? Demandar, ejercer sus derechos, pero tienen que hacerlo y si no tienen un abogado, habrá en las juntas de conciliación y arbitraje que todavía operan, que luego van a cambiar al Poder Judicial, habrá instancias para que ellos sean defendidos, defensores de oficio. Esto es, me parece que es absolutamente indispensable que no se queden con los brazos cruzados, porque derecho que no se ejerce se pierde. Entonces yo creo que ustedes aquí están mandando un mensaje potente. Hay que decirle, ¿a quién le decimos? A la familia, a los vecinos, a nuestros conocidos, defiéndete. ¿Y cómo? Hay que ir a los tribunales y ahí mismo te dan orientación.
a los bufetes jurídicos, por ejemplo, de las universidades, de la UNAM, que seguramente debe de tenerlo. Es que hay que acudir con alguien y decir y preguntar, oiga, mire, no me han avisado del despido, pero de jure, pues, de derecho, pero de facto están despedidos porque no les están pagando. En algunos casos Ellos, nos hemos enterado que incluso los hacen a las personas que firmen, doctor. Y firman porque pues a la gente no le queda de otra más que decir, bueno, pues es que si no firmo, ¿qué me queda? Por eso es que yo le preguntaba, ¿qué tiene que recibir una persona a la que una empresa le está diciendo, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir, tengo que prescindir de tus servicios. ¿Qué tiene que recibir la gente? Carlos, qué buena pregunta. La liquidación. Ajá, A ver, la Ley Federal del Trabajo establece que cualquier persona puede ser despedida y un patrón puede despedir a su trabajador, pero hay dos diferencias. Uno, cuando tú tienes causa justificada y entras en alguno de los 15 apartados, que en realidad son 16, del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad para el empleador, y en otros en que lo despides por responsabilidad del empleador. En este caso, si a ti no te han dado el aviso, pues entonces se supone que el despido es una presunción juris tantum, el despido es injustificado y tienes derecho a tu liquidación. Por ejemplo, 3 meses de indemnización, las partes proporcionales de aguinaldo, de vacaciones, tu prima de antigüedad, 12 días por año trabajado, etcétera. O sea, en este caso, lo que tú tienes que hacer es promover una demanda, porque si no demandas, si no reclamas ese derecho, te va a precluir, ¿sí? Te va a prescribir tu acción y en automático te quedaste sin nada. A ver, Y los luego 12 tendrías días, que ver, los perdón. 12 días, doctor, ¿las empresas están obligadas a pagar los 12 días? Porque creo que hubo una modificación en el sexenio anterior que ya no obliga a las empresas, pero no estoy segura de que así sea, porque eso es lo que argumentan algunas empresas, que eso solamente se gana por laudo. Blanca, Sí, las empresas y sus abogados le van a argumentar cualquier cosa, ¿eh? sí, claro. Le van a argumentar cualquier cosa, pues ¿por qué? Pues porque se ahorran un dinero y ellos son precisamente los abogados eso. Miren, con esto de la reforma laboral, yo soy de la idea que si no aprovechamos esta reforma para que los juristas, estoy hablando de mi gremio, ¿sí? No cambiamos la manera de ser y seguimos creyendo que es una mina de oro los despidos, Ujú. con todas las consecuencias que pueden traer tanto para el patrón como para el empleador. Si no tenemos ética profesional, me parece que estamos perdidos en este país, ¿eh? ¿Por Sí, qué? todo es difícil, Porque ¿eh? hay grupos que ya se presumen como, pues que ya como actividad, no quiero decir gangsteril, pero eso, ¿no? Sí. Y lo tomas o lo dejas. Y si no, nosotros te vas a entender. Y cuando quieres tú protestar, es muy difícil si no tienes la convicción tú de que son tus derechos y que eso, el trabajo, tanto como la seguridad social, son derechos humanos. Y ese derecho humano, yo no puedo renunciar a ese derecho. Lo prohíbe el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana. ¿Sí? En el apartado A, en la fracción 27, inciso E, es nulo de pleno derecho la renuncia a cualquier derecho de los trabajadores y lo reitera la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Pero además cualquier renuncia a los beneficios de las leyes de defensa del obrero, como la Ley de la Seguridad Social, por ejemplo, la Ley del Seguro Social o la del ISSSTE también. En este caso, estamos hablando también de diferentes factores, pero que tienen el mismo sentido protector. No se puede renunciar a los derechos humanos. ¿Quién es el único sujeto obligado y responsable de esto? El Estado. Ujú. El Estado tiene que velar porque las empresas cubran las indemnizaciones que requieren
los trabajadores. El asunto aquí es que el 95% de las empresas son microempresas. También, y con frecuencia no tienen los recursos, ¿no? Y son los mayores empleadores. Ujú. Esos que tienen a menos de 5 trabajadores o menos de 10 incluso, como por ejemplo en el caso de mi oficina, en donde yo sigo pagando, estuve pagando salarios sin que trabajaran. Ahora por fortuna ya hemos empezado a volver, algunos de los abogados que trabajan al servicio de Grupo Consultor Ruiz Moreno, y lo que estamos haciendo es turnarlos y mandarlos con horarios diferentes, uno por la mañana, otro por la tarde, algo de home office un día, otro a la oficina. O sea, estamos ingeniándolas porque no hay de otra forma, porque de todas maneras queremos que permanezcan en el empleo y porque también hay que tener conciencia de clase y clase en la conciencia, ¿eh? Claro, Ese es el claro, asunto. Conciencia de clase y clase en la conciencia. así es. Sí. Doctor, se tiene la percepción, con base en comentarios de abogados litigantes, de que los plazos para la reactivación de las actividades es ahora, evidentemente, más burocrático y tardado que antes. De por sí ya los tiempos eran excesivos. En este contexto y en caso de ser cierto, ¿qué tipos de asuntos son los que podrían quedarse todavía más rezagados en perjuicio de la sociedad con motivo de estos nuevos tiempos, doctor? Pues yo pienso que pensaría más bien en los tribunales locales, o sea, en las juntas de conciliación locales, que en la Junta Federal, porque el tema federal es distinto, pues, a los temas locales, ¿no? No es lo mismo la Ley Federal de Trabajo aplicada en Chihuahua o en Sonora, que si la aplicamos en Chiapas o en Campeche, Claro. ¿no? Por decir algún ejemplo así rápido. Uh-huh. Pero yo pienso que lo que más se va a dar también, aparte del tema laboral, va a ser el tema del derecho familiar. Claro. Claro. Hay muchos asuntos de abusos, de machismo, o sea, esta es una realidad en el país, hombre. Es una cuestión también educativa, pero qué difícil es educar a un pueblo, ¿no? Si decían en India que se necesita un pueblo para educar un niño, imagínense nosotros, ¿no? Con esta tradición machista, paternalista, de darle a la gente el pescado en lugar de enseñarla a pescar. Es que a mí me parece que tenemos que cambiar muchas cosas en este país. Pues sí, El tema es que ya no sé si me alcance a mí. No, pues, A ver. ¿A quién sabe quién si le va a a nosotros alcanzar? incluso, porque se requiere muchísimo tiempo, porque traemos arrastrando un montón de vicios. Si una persona, pues, está a punto de perdió su trabajo, ya sea que haya sido notificado o no notificado, entonces es el momento de acudir a alguna de las juntas de conciliación y arbitraje. Doctor, y si es así, ¿cómo sabe si tiene que ir a la federal o a una local? Bueno, en realidad es muy sencillo resolver esa situación. Si no están en una gran empresa, como la minera, como la energía eléctrica, con cosas así por el estilo, le toca a la junta local. Es competencia de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Si hubiera alguna duda, si ellos presentan la demanda en la local, allí se interrumpe el tema de los 2 meses para formular la demanda, y entonces lo que ocurriría sería que reenvían esa demanda, la junta local a la junta federal. Okay. Incluso en la propia oficialidad de partes, si ellos ven que están demandando a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad o a una empresa minera, así, definitivamente ellos le dicen, esto no es aquí, mándela para la Junta. Y el abogado que seguramente formule esa demanda debe de saberlo. Está en la última de las fracciones del apartado A del artículo 123 constitucional, la competencia federal y local. ¿Cuánto tiempo en promedio lleva un juicio de esta naturaleza? Y le digo por qué se lo pregunto. Muchas veces una de las cosas que frena a los trabajadores de hacer una demanda es porque
o no tienen otro trabajo, o no tienen otra cosa de que vivir, y saben que si no aceptan los 3 pesos que les van a dar, no van a tener ni siquiera esos 3 pesos a partir del momento en el que rechazan un probable ofrecimiento o el firmar aquel papel al que aludía Carlos, que les ofrece la empresa, que les da la empresa. Y entonces la pregunta es, ¿y de qué voy a vivir si un juicio tarda X cantidad de tiempo? A ver, la respuesta no quiere ser dura, pero la es. Ok. La justicia que establece el artículo 17 de nuestra Constitución, de una justicia pronta, eficaz, expedita, no existe. No. Y no existe porque el Poder Judicial, de los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es el que menos presupuesto tiene. Y en algunas materias todavía es más pequeñito el presupuesto. Por ejemplo, curiosamente, en el derecho social, el presupuesto del tema laboral, el presupuesto del tema agrario, ¿sí? Para resolver ese tipo de conflictos, hay que tener mucha paciencia. A mí siempre me han dicho, ¿cuánto va a tardar mi juicio? Es que no lo sé. Claro. Y no lo sé porque, mire, usted tiene el derecho, yo lo sé pedir, que nos lo quieran dar, eso ya no depende ni del cliente ni de mí como jurista, depende del tribunal, pero también depende a qué tipo de tribunal llegue. Y a veces en la misma situación, por ejemplo, en Jalisco tenemos 2 juntas federales de conciliación y arbitraje. De la federal hay 2 juntas, la 17 y la 18. Si cae en la 17 me tratan de una manera y en la 18 de otra. Y si es un juzgado civil o familiar, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. No es lo mismo el primero que el quinto, que el 10º, que el 28º. O sea, este es así. Y si son todavía tribunales que están centralizados, aunque en Jalisco ya no lo están, normalmente ahí ya se distribuyen por la entidad federativa, pues también eso es más complejo porque tardan a veces más en el interior, digamos, del estado que en la capital. Por obvias razones. Aquí el asunto es que yo siempre aconsejaré que aunque se tarde, es probable que se haga justicia. No es posible, es probable que se haga justicia. Okay. Si yo sé que no, como abogado, que no voy a obtener un fallo favorable, lo mejor sería decir, arréglate. Claro. Es más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí. Eso toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Porque sale más caro el caldo que las albóndigas, dicen en mi pueblo. Sí. Entonces, hay que tener la ética suficiente para decirle, son muy bajas las probabilidades. Claro. Lo podemos intentar, pero yo no veo que haya. Pero ¿cuántos abogados de esos habemos? Muy No sé. pocos, muy No pocos. quiero creer que soy un alma buena ni nada, ¿no? Pero viví de litigio durante un cuarto de siglo, solo de litigio. Ahora vivo solo de la academia. Y no me van a venir a contar a mí cosas. Claro. Yo sé muchas cosas, supe, además fui magistrado también, electoral, pero fui magistrado, y me doy cuenta de que aunque uno quiera, a veces, por las circunstancias, no tienes los medios, no sé, materiales o humanos para sacar adelante todas las cosas como tú quieras. Los jueces hoy en día, fíjense, esto es algo que creo que tenemos que reflexionarlo. Los jueces federales están trabajando de lunes a domingo y trabajan, yo creo que entre 10 y 14 horas diarias. No se ¿Qué dan les abasto. parece? No se dan abasto. Por el rezago. Sí, claro. Claro. Entonces, ellos les digo, bueno, pues ustedes cómo quieren hacer, si yo demando, oiga, pues que me obligan a trabajar 1 hora más, ¿tengo el derecho a reclamar? Sí. ¿Y tengo el derecho de que me paguen esa hora extra? Sí. Bien. El punto es que a veces las situaciones nos obligan a esta cuestión. Y eso lo tenemos que entender. Por eso la gente acepta
lo que hay y pierden su derecho. ¿Y saben lo que pierden también? Pierde credibilidad de la misma ciencia jurídica Claro. y la misma justicia. Porque si ustedes le preguntan a la gente si creen en la justicia, les van a decir que no creen en la justicia. Claro que no. Y eso Doctor, es un grave problema en un país, ¿eh? sí, claro. Porque ¿qué es lo que provoca? Como no me van a demandar, pues yo sigo haciendo lo que yo quiero. Claro, por Exacto. La supuesto. impunidad, ¿no? Justo. Bueno, pues entonces, ¿y ese quién lo resuelve? Pues la gente si nos educamos. Por eso les digo, miren, por favor, ¿tienen ustedes algo que reclamar con esta o de la enfermedad COVID en materia de empleo? Formulen su demanda. ¿Qué es lo peor que puede pasarle? Que no ganen el juicio. Y un abogado decente les va a decir, llevo un porcentaje. Si ganamos, ganamos los dos. Si perdemos, Perdemos perdimos los dos. los- Y a veces el abogado tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y Ujú. cuando pensaba que sí podía ganar el juicio, también se pierde. ¿Eh? Porque lo único seguro en la vida es la muerte. ¿Eh? Así es. Es lo único seguro. No, no hay otra cosa. La seguridad para mí, y manejando el tema de la seguridad social, es una impresión, ¿no? Tengo la impresión, tengo una sensación de que estamos inseguros en el país. Pues claro que lo estamos, si vemos el índice de criminalidad, la enfermedad ahí enfrente, que no nos alcanza para nada, porque lo hemos dicho ya, no solo se redujeron los horarios, también se redujeron las horas de pago, y esto sin tener ningún acuerdo. Exacto. Qué bueno que toque el punto, doctor, y considero que podríamos enfilarnos hacia el final con esta pregunta, porque sabemos que desde las autoridades nos dicen, los trabajadores son lo primero, y si están siendo víctimas de alguna injusticia, ahí está la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores. Con base en su amplia experiencia, doctor, ¿es adecuado? Sí tendríamos que, o sí se vale, sí es buen consejo acudir a la Profedet o a donde antes a las juntas, aunque abren hasta el día 31 de agosto, como bien lo acaba de comentar. ¿Cuál sería el primer paso para alguien que se encuentre pues en la incertidumbre? Sin condiciones económicas de tener un abogado, a la Exacto. Profedet. A la profe. Así de fácil. Porque miren, no va a alcanzar la Profedet con el personal que tiene, que es No. realmente reducido, a atender a todos. Pero puede hacer algo por todos. Ok. Determinarles allí qué es lo que debería de recibir como finiquito para que hable con el empleador y poderse evitar una demanda. Ahora, en el nuevo sistema laboral, en donde va a comenzar ahora en noviembre en 8 entidades federativas y luego se va a ir desarrollando hasta llegar a todo el país en un par de años más, lo que ocurre es que primero se va a dar el tema de la conciliación. O sea, tú tienes que tener una conciliación obligatoria previa y una constancia de que fuiste a esa conciliación. Si no llegaste a un acuerdo, porque si te dicen, mira, tú tienes derecho a esto, por ejemplo, los 3 meses de indemnización y parte proporcional de aguinaldo y vacaciones, dejemos afuera ahorita lo de la prima de antigüedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esto es lo tuyo, lo que te corresponde. Y tal, hago las sumas y te corresponden 17,000 pesos, por decir algo, ¿no? Bueno, esos 17,000 pesos no los vas a negociar. Esos ya los tienes porque son tuyos, porque te despidieron, es injustificado el despido, o no te dieron el aviso del despido y ya demandamos que te dejaron de pagar, ¿no? Por ejemplo, que es una causal para que el trabajador también promueva una demanda. Y en ese sentido, él ya sabe cuál es mi esperanza de esto. Bueno, se van a reclamar salarios caídos. A lo mejor eso no los consideremos ahora. Pero si sigue con la demanda, muy probablemente le van a pagar esos 17,000 pesos. Pero si dice, no, mejor voy a recibir 5 porque ahorita es eso lo que me conviene. Bueno, salvo que se esté muriendo de hambre su familia y él, yo creo que hay ocasiones en que así sucede, en donde dices, bueno, ahorita de lo perdido, de lo que parezca, ¿no? Sí.
Sí, sí. Pues eso. Entonces, son difíciles las preguntas, pero ahí sí, Carlos, definitivamente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene que darles ese apoyo. Y en Claro. todas las juntas de conciliación tienen también a quienes concilien esos temas. Y ellos conocen a los abogados. Entonces dicen, pues, hombre, estás viendo las cosas. O sea, sí, en el pedir está el dar. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Sí. En el pedir que está el dar. Si es un trabajador que ya le recordó a la jefa, al patrón, No, y todo, le dijo que de lo que se iba a morir, ya lo amenazó, oiga, porque pasaron esas cosas, también, esas cosas ocurren, pues entonces va a ser muy difícil la conciliación, pero llegará el momento en que tendrá que resolverse el asunto. Muy bien. ¿Mm? Si quieren más información nuestros amigos, ¿a dónde pueden consultar, doctor Ruiz Moreno? Pues mi correo electrónico es agruizm@ruizmoreno.com. A de Ángel, G de Guillermo, Ruiz completo y M de Moreno, agruizm, @ruizmoreno, todo junto, ruizmoreno.com. Muy bien. Pues nuevamente muy agradecidos, doctor, por esta interesantísima conversación y muy útil que nos da un montón de herramientas para los tiempos que vivimos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Blanca, gracias Carlos por la amable invitación. Al contrario. Hasta luego. Siempre un gusto, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Equipazo, hasta la próxima.